las tengan, mis amigos. Bienvenidos a La Neta Noticias. Yo soy Meme Yamel y ojo que esto se pone color de hormiga. Acuérdense que aquí, en este espacio, decir la neta no peca, pero incomoda bastante. Así que ayúdennos, por favor, a seguir incomodando, porque creo que es la manda. Es la manda de hoy en día, la manda de todo comunicador que intente prosperar en este camino. Llámese, periodismo mexicano. Les mando un abrazo en la sana distancia y recordarles, un día menos de cuarentena, pero ahora tengo que agregar, no vamos a regresar a la normalidad. Sáquense eso de la cabeza, amigos. No vamos a regresar a una normalidad, no vamos a regresar a abrazarnos todos así en las plazas. No. Mientras no tengamos una vacuna, cancélenlo. Cancélenme ese pensamiento mientras no tengamos una cura, una vacuna, tratamiento cancelado. Hasta que tengamos una cura podemos regresar a los abrazos y eso, mis amigos, va a tardar un poco. Hay que decirlo. Pero hay que verlo de forma optimista. Hay que verlo de forma optimista, cambiar nuestros hábitos, cambiar nuestra forma en la que trabajamos, menos tráfico, mis amigos, vamos a ayudar un poquito al medio ambiente. Pensémoslo de esa manera también. Hay muchas cosas positivas que podemos resaltar, como de que no, claro que sí. Y una de las cosas positivas que hay que mencionar es que ayer, el doctor Hugo López-Gatell le ha metido una arrastrada a los senadores. Perdón que lo diga de esa manera, quizás no estamos acostumbrados a escucharlo, pero es que sí. Sí. El doctor Hugo López-Gatell compareció por 6 horas, aunque usted no lo quiera creer. 6 horas. Con los diputados. Los senadores, perdón, ya lo estoy cambiando. No, con los senadores. Compareció 6 horas con la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores. Lo cuestionaron, por supuesto. Pero parece que los senadores no están viendo las conferencias de la tarde. No, parece que no las ven, me preocupa un poquito porque parece que no las están viendo. Y esto es, insisto, esto es lamentable, debido a que si hubieran hecho tantito la tarea, no nos hubiéramos topado con quizás las respuestas que da Hugo López-Gatell. Hubo en particular una que generó mucha polémica, en la que el doctor, insisto, él sí hizo su tarea, porque él quiso conocer con quienes se iba a debatir, por así llamarlo. Y en particular una senadora del PAN que en este espacio hemos entrevistado, Alejandra Reynoso, cuestiona al doctor Gatell fuertemente sobre las pruebas y lo cuestiona sobre el área de comunicación y temas sanitarios, lo cuestiona por temas bastante técnicos y el único en el que ella sería un poco más experta es en el de comunicación, ya que el doctor Hugo López-Gatell, ahí como lo ven, el día de ayer pues le dijo, bueno, usted estudió comunicación y quizás el área sanitaria no es de su experiencia. Esto es algo que hemos explicado en todas las conferencias de prensa. Ya saben, ¿no? Gatell muy bien educado él. Lamentablemente, a la senadora no le gustó que le dijeran que quizás no es experta en temas sanitarios y salió a denunciar junto con toda la bancada del PAN posteriormente de violencia política de género. Tal cual. ¿Quieren ver qué ameritó, o más bien quieren escuchar, porque es tal cual, quieren escuchar lo que ameritó que la senadora se enfureciera y que el doctor Hugo López-Gatell le dijera, es que quizá usted no es experta? ¿Quieren ver lo que para la senadora es violencia política de género? ¿Lo quieren escuchar? Yo sé que sí. Miren, amigos, ahí van a encontrar ahorita aquí el equipo de production. Me va a ayudar a poner este video de la güera Reynoso, porque aparte lo sube incompleto, O sea, cortaron el byte incompleto. Pero vean lo que para la güera Reynoso, es más, hasta voy a poner el de ella, para que no digan que no. Lo que para la güera Reynoso significó violencia política de género. Escuchen. Usted posiblemente, no lo asumo, lo tomo nomás como una posibilidad, tiene poca familiaridad con el Sistema Nacional de Salud, quizás seguramente con la salud en general, dado que su campo de experiencia profesional está en las ciencias de la comunicación y las relaciones exteriores, según tengo entendido. ¿Por qué lo digo? Porque esto quizás no está usted para saberlo, pero lo menciono por ser de interés común. Existen en la fisiología humana una serie de funciones que les llamamos las funciones mentales superiores. Estas funciones mentales superiores incluyen, entre otras, no de manera de todas, funciones ejecutivas, el razonamiento, el pensamiento, la conciencia, las emociones, el lenguaje, la memoria y el aprendizaje, y también la atención.
Y la atención generalmente aparece al inicio de la lista, no solamente porque empieza con A y por lo tanto se sigue un orden alfabético, sino porque del funcionamiento de la atención derivan a veces la efectividad del desarrollo o la ejecución de las otras funciones. No estoy diciendo que quien no ponga atención carezca de las otras funciones. Lo que estoy diciendo es quien por alguna razón involuntaria o voluntaria prefiere no tener atención a ciertos elementos, quizás se depriva de la oportunidad de expresar las otras funciones, por más que éstas estén presentes. No, pues, wow, no, me quedo. Está de broma, esto está de risa, oigan. Está de risa. En ningún momento escuché que el doctor Gatell fuera misógino, violento. No, simplemente le dijo, estoy suponiendo, es más, ni siquiera lo aseguró y lo dijo. Estoy suponiendo que esto quizás no es su área de experiencia, dado que su área de experiencia es la comunicación y, según tengo entendido, las relaciones exteriores. Porque ¿quién sí hizo su tarea? El doctor Gatell sí hizo la tarea. Él sí investigó con quién iba a hablar. Él sí hizo la tarea. Los senadores ni siquiera fueron a ver las conferencias de la tarde, ¿eh? Y es que aquí les voy a poner estos dos puntos que se exhiben bien claritos. El primero, le estamos pagando a unos bodoques para que se vayan a sentar y que ni siquiera se preparen para preguntarle a un funcionario para una comparecencia. Otra cosa hubiera sido si quizás ella no entendió la conferencia, que la hubiera visto y que diga, bueno, a ver, doctor, usted ha explicado esto en las conferencias, no lo hemos entendido claramente, lo pudo haber criticado bajo ese discurso y les apuesto lo que quieran a que el doctor Gatell le hubiera contestado de otra manera, pero no hizo la tarea la señora. Y otra cosa que exhibimos claramente es que ni siquiera las mujeres logran entender, las mujeres en el Senado de la República y algunas en el poder, claro está, lo que significa violencia política de género. Y ahí tenemos un gran problema, porque entonces ahora creo que podemos entender por qué no hay políticas públicas que solucionen los problemas de violencia política de género y demás derivados. Creo que nos queda claro, ¿no? Si no saben aplicarlo en el día a día, pues menos van a poder hacer políticas públicas en base a ello. Y obvio, bueno, ya, eso vamos a tener que dejarlo para otro momento, porque hay un momento chusco que no quiero perder de vista. Dentro de esta comparecencia, los senadores, también hubo senadores que mostraron su apoyo, hubo unos que mostraron el repudio, ¿no? Los de Movimiento Ciudadano empezaron con los cartelitos de Gatell miente, se pudieron salvar más vidas, bla, bla, bla. Me causa mucha extrañeza incluso el de Samuel García, ¿no? Porque Samuel García incluso dijo que le había aburrido Gatell y que por qué Nuevo León se tenía que ir hasta una cuarentena por octubre. Y pues yo nada más quiero recordarle que... Permítanme, me aclaro la garganta. Senador, ¿quién se casó en plena cuarentena? ¿En plena jornada de sana distancia? Quiero escuchar. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Sí. Usted se casó en plena cuarentena, así que... Creo que por ahí va un poquito, ¿no? Creo que por ahí va derivado un poquito. Los senadores como Samuelito García, pues se molestan porque la cuarentena en Nuevo León podría extenderse hasta octubre, pero sí, son justamente los mismos que siguen saliendo y haciendo pachangas como los de Baja California incluso, ¿no? Qué chulo. Pero hubo también muestras de apoyo y hubo uno muy chusco de una senadora de Morena que pone un cartelito, ¿no? Lo pone así en la camarita y pone un cartelito y ese fue su posicionamiento, ¿no? Creo que dice Gatell, en ti confío, o no sé si fue un detente, pero el momento tan chusco es que se le olvidó un poquito a la senadora que de hecho se ven al revés los carteles, ¿no? Ahí hubo unos que doctor Gatell y La Esperanza o algo así. Gloria Sánchez fue la senadora que lo puso. Fue una buena intención, ¿no? Dejémoslo así, fue una buena intención. Doctor Gatell, ¿lo qué? Orgullo, doctor Gatell, orgullo y esperanza, ándale. Doctor Gatell, orgullo y esperanza, nada más que está un poquito al revés. Lo bueno es que hay muestras de apoyo, ¿no? Esto parecía más como echarle porras al amigo en vez de cuestionarlo. Hay que cuestionarlo, claro que hay que hacerlo, pero pues tantita, mami, ¿no? Tantita, nada más, tantita. Me encanta minuto. Regresamos.
Regresamos, mis amigos, a La Neta Noticias. Oigan, estamos a cada vez menos días de regresar a una nueva normalidad. Algo que se ha cuestionado mucho, tenemos que decirlo, se ha cuestionado mucho, economistas, opinólogos, políticos, todólogos, mamás, papás, todos en algún punto hemos cuestionado si México está listo para regresar a una nueva normalidad, pese a tener todavía pues, una cantidad importante de contagios, pese a tener todavía una cantidad importante de casos en hospitales. Y todo este contexto, mis amigos, nos pone a dudar si estamos listos. Sí, efectivamente, yo soy muy positiva y les digo, un día menos de cuarentena. Pero ¿qué significa un día menos de cuarentena? ¿Qué significa esta nueva normalidad? Y sobre todo, las defunciones deben de tomarse como un parámetro para decir, alto amigo, no salgas de casa todavía. De eso y cosas más vamos a hablar con Mario Campa, economista, docente y asesor en política pública, que le agradezco muchísimo nos tome la llamada. Mario, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Gracias por la llamada. Mario, gracias a ti por contestarnos y ayúdame un poco a explicarle a la gente cómo, si estamos listos para esta nueva normalidad en base a lo que el doctor Hugo López-Gatell nos informa día con día. ¿México está listo? Estas cifras que nos proporcionan, ¿cómo las podemos entender mejor los mexicanos? Bueno, lo que hay que primero aclarar es que por supuesto que no estamos listos para una normalidad, ¿no? No podemos regresar al escenario anterior, dado que todavía tenemos bastante intensidad de contagio y dado que no se ha inventado todavía al menos una vacuna, ¿no? Que se esperaría estuviera listo hasta el siguiente semestre, cuando menos, pero es muy probable que a México llegue el primer semestre de 2021. Entonces, dado que no nos podemos permanentemente guardar en casa, incluso ya las estadísticas de movilidad social, si tú lo ves a nivel México, pero lo comparas también con países como Estados Unidos, Canadá, Brasil, Chile, Colombia y otros países de Sudamérica, eventualmente la movilidad social tiende a ir regresando hacia escenarios anteriores. La gente evidentemente se cansa un poco, ¿no? Y por otro lado tenemos la cuestión del bienestar, que no es únicamente el bienestar material, estrictamente lo económico. Aquí se ha creado una falsa tensión entre lo económico y la salud, pero también hay otras cuestiones como bienestar subjetivo, ¿no? El bienestar de las personas, pues de un confinamiento prolongado se puede afectar. Entonces, eventualmente hay que ir regresando muy pausadamente, gradualmente, poco a poco, aflojando algunas de las restricciones que se habían impuesto anteriormente. Ya hay experiencia de otros países que pasaron por fases intensas. Bueno, están los asiáticos, ¿no? Corea, China, pero otros que pasaron un peor momento, ¿no? Como Alemania, España, Italia, incluso Francia empiezan ya a relajar poco a poco, gradualmente, esas restricciones. Aquí hay que señalar, es muy importante, que por supuesto que hay distintas formas de hacerlo. Algunos países erróneamente han abierto de un día para otro su consumo social. ¿Qué es el consumo social? Pues restaurantes, eventos públicos, eso se tiene que dejar hasta el final, ¿no? Esa es una primera consideración. Aquí en México se empezaría con industrias, con cierta manufactura, que puede guardar ciertos protocolos sanitarios, por supuesto muy estrictos, y que además no por su dinámica no implica tanta interacción social, no tanta gente congregada en un mismo lugar. Eso ayuda, por supuesto. Y la otra cuestión que hay que considerar es que México no está, algunos países han decidido hacerlo de manera nacional, ¿no? Es decir, no discriminando en el sentido económico por zonas. México lo está haciendo de manera muy focalizada. Es un modelo parecido al que están siguiendo, por ejemplo, la ciudad, incluso el gobierno de Nueva York, el estado de Nueva York, decidió hacerlo de manera focalizada, ¿no? A través de una especie de semáforo, que es el que está utilizando México, para ver sobre todo cuestiones relacionadas a tendencias, ¿no? Aquí lo que importa más que el número absoluto, que por supuesto importa, pero importa aún más la tendencia. Si empiezas a ver tú un gradual declive en algunas zonas, concretamente la que primero tuvo mayores afectaciones fue la Ciudad de México, pues esas zonas, al ir liberando, por ejemplo, capacidad hospitalaria y al irse reduciendo gradualmente las tasas de contagio,
pues en algún momento tienen que empezar a educar a la población, a hacer pedagogía, transmitirles que hay que regresar a un escenario no de normalidad, sino una nueva normalidad en la que poco a poco irán saliendo, ¿no? Ok, ahora, en México, como bien dices, ha planteado un regreso focalizado, no ha sido generalizado como en otros países, pero yo ayer platicaba con algunos expertos médicos en genética y me decían que México debería de optar quizás por un aislamiento focalizado, pero en concreto de las personas. Hablan del tema de las pruebas y que tenemos que incrementar la cantidad de pruebas que se realizan a las personas en México para aislar a esas personas selectivamente, que me comparaban esto con estrategias que se han implementado en Corea, particularmente en Taiwán. ¿México podría hacerlo? ¿Qué opinas tú de esto? Bueno, primero, yo sí tengo un poco de controversia o me genera cierto ruido que comparemos a México con países muy chicos, algunos de ellos ciudades-estado, ¿no? Que pueden perfectamente controlar una ciudad de un día para otro. México tiene distintas zonas, es una geografía muy accidentada, es un país muy grande, con ciudades que tienen ya dinámicas muy distintas y curvas epidémicas muy distintas, ciudades que comparten una frontera común como Tijuana, muy cerca de San Diego. Entonces, ojo con tratar de implementar estrategias, importar estrategias de otros países. México ha decidido que las pruebas las ha focalizado en los sectores más vulnerables y no únicamente me refiero a los que típicamente pensamos, que son, por ejemplo, adultos mayores. También las ha focalizado, ha empezado, le ha dado prioridad al sector salud, a los trabajadores que están más expuestos al virus. Ahí es donde se han puesto las pruebas, se han aplicado pues más de 250,000 aproximadamente, se anunciaron otros 400,000 y hay que también decir que en México el número está un poco subestimado porque algunas pruebas que se realizan en laboratorios privados no se reportan, cuando menos, al menos las pruebas que salen negativas, ¿no? Entonces ahí hay que tener esas consideraciones también. Y por otro lado, decir que la cuestión de las pruebas, pues hay países que las han aplicado en miles y miles y miles, como son los casos europeos, y la verdad es que eso no podemos decir que haya sido el motivo por el cual poco a poco se fue reduciendo la transmisión, más bien se redujo por las medidas de movilidad social, que es lo más importante. Nos hemos distraído mucho con la cuestión de las pruebas cuando además el porcentaje de error es alto y hemos olvidado que la estrategia esencial para mitigar esto es el distanciamiento social. Ahora, para ir regresando a la normalidad, por supuesto es algo que ayuda, pero ayuda más incluso una prueba serológica, ¿no? Una prueba serológica, la diferencia es que te dice si en algún momento desarrollaste los anticuerpos. Las otras pruebas rápidas, pues tendríamos que estar aplicándolas una y otra vez, día tras día, para estar midiendo si una persona en ese momento tiene activo el virus, mientras la serológica te dice si en algún momento adquirió los anticuerpos para combatirlo. Esas, creo yo, son más eficaces. Sin embargo, pues ayer el mismo Hugo López-Gatell decía que todavía su eficacia está en alrededor del 50%. Todavía no hay mucha claridad al respecto. Entonces, tenemos que ser conscientes de que más allá del ruido político que genera la cuestión de las pruebas, tiene que ser una estrategia que toque varios aspectos, ¿no? Empezando por mantener las medidas de movilidad social estrictas y también ir creando un plan de distintas fases, ¿no? El semáforo es una cuestión pedagógica para irle diciendo a la gente, vamos a ir regresando poco a poco a las actividades, pero no lo vamos a hacer de la manera anterior y de una forma acelerada, ¿no? Algo que también se ha politizado, ya que estamos entrando en estos temas escabrosones, es el tema de las defunciones. Lamentablemente muchos lo están utilizando desde opinólogos, comentaristas, comunicadores, hasta los propios políticos en el país, para argumentar que en México se están reportando menos muertes. Han tocado el tema de diferentes puntos, el tema de las muertes, y yo ayer veía que tú colocabas un hilo sobre las defunciones diarias globales y algunas cuestiones que quizás muchos no toman en cuenta. ¿Me podrías explicar un poquito más esto? Bueno, hay distintos aspectos que no se toman en cuenta generalmente. Para empezar, pues hay que decir que
va a haber subregistros aquí en México y en todos lados, los hay. Eso nos tiene que quedar muy claro, y el mismo debate, si uno sale un poquito y lee los periódicos fuera de México, va a encontrar lo mismo. Lo que no va a encontrar es que de una manera tan visceral se esté tratando del lado, desde el punto de vista de la oposición, tratando de golpear al gobierno. Eso yo no lo he encontrado tan fuerte en otros países, pero por supuesto que hay discrepancias en la forma de medir a los muertos. Incluso veía un artículo en Europa que decía, por ejemplo, que comparaba entre países europeos, y algunos tomaban las defunciones únicamente del sector salud, otros únicamente del sector salud público, otros no tomaban en cuenta las que habían pasado, por ejemplo, en asilos de ancianos. Por supuesto, todos están levantando peritajes para evaluar si en algún momento fue a causa de COVID o fue otra causa. Te pongo un ejemplo. España hace 2 días revisó a la baja su cifra de defunciones de 29.000 a 27.000. Y por otro lado, hay indicios de que podrían ser hasta 42.000 si nos vamos a lo que han hecho este ejercicio similar que hicieron en México de comparar las actas de defunción. Por otro lado, yo sí en ese hilo argumentaba que tenemos que tener mucho cuidado, porque en este momento los registros públicos pues no tienen volumen, ¿no?, de solicitudes. Entonces también podría ser que parte de ese mayor aumento que se ve en los registros públicos sea porque los certificados se están convirtiendo en actas de manera más acelerada en comparación con los años anteriores. Otra cuestión que tenemos que evaluar es qué tantas de esas muertes son, digamos, colaterales, ¿no?, de que los hospitales puedan estar un poco más llenos, o de que la gente, sabiendo que pueden los hospitales adquirir el virus, esté decidiendo quedarse en casa. Ese tipo de cuestiones las vamos a saber más adelante, ¿no? Lo que a mí sí me parece penoso es que se utilice de forma tan visceral para, pues, acusar a una especie de conspiración, ¿no? Hay que aquí decir una y otra vez que las estadísticas las generan los gobiernos locales, los hospitales de toda la red hospitalaria, privados, públicos, IMSS, ISSSTE, etcétera, etcétera, sector salud, tanto federal como estatal. Entonces, aquí hablar de una gran conspiración me parece desafortunado, ¿no? Yo creo que este tema merece mayor sensibilidad, porque aquí pues hay el nombre y apellido de muchas personas, y además el hecho de que se esté cuestionando la estrategia a partir de algo que es inconmensurable, en el sentido de que muchos casos que ocurren de forma leve no van a ser captados por el sistema, y de hecho por eso sirve también mucho la pedagogía. Pues sí hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Justamente también en ese tenor está el tema de los hospitales, que ya bien mencionas. La disponibilidad de camas en hospitales también ha sido de controversia. Insisto, ha sido muy, muy lamentable que de esta manera muchos miembros de la oposición, en vez de aportar al discurso o aportar con buenas críticas, porque la crítica es buena, pues estén tomando en cuenta cosas que también olvidan. Han criticado al doctor Hugo López-Gatell por mencionar que hubo hospitales abandonados en administraciones pasadas, que lamentablemente la economía no era lo suficientemente, estaba bien administrada en administraciones pasadas, por lo que hoy se tuvieron que tomar estrategias diferentes, entre ellas la decisión de invertir en los hospitales, las camas y demás, e incluso los ventiladores. ¿Qué opinión te merece justo esto? Que ayer fue polémico por la comparecencia de Gatell. Lo criticaron los senadores por la forma en la que contesta sobre recordarles a algunos cómo estaba, cómo venimos, cómo nos encontramos, cuál era el escenario mexicano a la hora que llega el COVID. Sí, mira, una cuestión de las que hay que tener también mucho cuidado con la cuestión de las pruebas es que si desde el principio la atención hubiera sido hacia la aplicación de pruebas, como lo hicieron países, se menciona el ejemplo de Corea como exitoso, pero no se mencionan los antiejemplos, ¿no? Países que aplicaron muchas pruebas y de cualquier forma tuvieron muchas defunciones, como España, Italia, Estados Unidos. Si la atención en México hubiera sido desde el principio únicamente aplicar pruebas y mandar a la gente a su casa, que de cualquier forma se hace, porque cuando se detecta que puede tener los síntomas se le solicita que se vaya a cuarentena. Si únicamente nos hubiéramos centrado en eso, la capacidad hubiera sido rápidamente desbordada. No, por eso hay que tener cuidado con compararnos con países desarrollados.
la Ciudad de México, tan solo la Ciudad de México elevó su capacidad hospitalaria en alrededor de 1000%, ¿no? Imagínate si nos hubiéramos olvidado de esa parte y nos hubiéramos enfocado únicamente en la otra, pues seguramente nuestras atenciones se hubieran desviado de lo esencial, que era saber que el sistema se iba a colapsar, ¿no? Que iba a ser desbordado. Entonces, creo que parte de eso, efectivamente, la reconversión de hospitales a partir de los abandonados, pero también de otros nuevos que se habilitaron, y también la coordinación, creo, Estados, Federación fue muy importante, la sana convivencia, que en otros países no lo vimos, conflictos, por ejemplo, con Donald Trump y los gobernadores aquí no se dieron. Pues eso expandió la capacidad, no voy a decir del día de la noche a la mañana, pero sí de un mes a otro o desde marzo para acá se más que se duplicó la capacidad nacional. Y no es únicamente, ojo, no es únicamente habilitar camas y camas con ventilador, que además teníamos 6,000 ventiladores y ahora tenemos creo que ya el doble, sino únicamente contratar médicos, contratar no únicamente médicos, también enfermeros y enfermeras, radiólogos, técnicos. Esa parte a veces se nos olvida, pero también había un montón de personas subcontratadas en condiciones precarias, y el número de contrataciones que creo ya va a partir de la respuesta de COVID en más de 40,000 del personal de salud. A mí se me hace de lo más interesante y quizá el mayor acierto de la estrategia de varios niveles de gobierno en coordinación, ¿no? Tengo que preguntártelo, Mario Campa, economista, docente y asesor en política pública. ¿Cómo evaluarías la forma de comunicación del gobierno mexicano, el que de forma diaria se nos estén explicando estas gráficas? ¿Consideras que fue una buena estrategia o consideras que ha complicado la comunicación o el entendimiento de los mexicanos? No, yo creo que si no se hubieran hecho las conferencias vespertinas, y bueno, la mañanera también provee otra información, pero si no se hubieran hecho las conferencias vespertinas, hubiera sido un mundo de incertidumbre, hubiera sido una noche sin una especie de faro, ¿no? La tiniebla hubiera sido como en otros países donde las personas pues no saben qué está pasando, incluso en países donde ha habido manifestaciones para que el gobierno levante las restricciones de movilidad social, por ejemplo, pues Brasil y otros países. Aquí esas manifestaciones pues no se han visto y creo que en parte es porque se ha generado una especie de consenso de que sí han funcionado, de que sí, en vez de que se colapsara el sistema en marzo o a principios de abril, bueno, ya es prácticamente finales de junio y todavía no tocamos el pico, lo cual es señal de que se alargó con respecto a las predicciones iniciales, ¿no? Entonces la pedagogía es muy importante y no únicamente es la cuestión de reportar casos diarios y defunciones, que he visto que es lo que hacen algunas entidades federativas, sino también durante esa hora es contestar a la pregunta de los periodistas, pero además poner ciertos temas en la mesa que no estaban ahí, ¿no? La cuestión de la precariedad y los derechos de los trabajadores de la salud, la cuestión también de los cuidados que están recayendo en las mujeres, la cuestión de la salud mental, que es algún tópico que no se está tratando en algunos otros países y aquí es muy importante que se esté creando una reflexión y se esté socializando este tema. Entonces yo creo que ha sido también uno de los mayores aciertos. Yo me fui, por ejemplo, a comparar qué están haciendo otros países y en España Pedro Sánchez, el presidente, da una conferencia a la semana en la que toma preguntas a la distancia y trae un discurso ya medianamente preparado y no ofrece tampoco mucha información. En Estados Unidos Donald Trump sí hizo conferencias diarias. Hay que decir que México empezó incluso un mes antes que Estados Unidos, ¿no? Y a Estados Unidos la curva le pegó antes que a México. Las conferencias pues sí traen a expertos, pero es más el presidente, ¿no? Dando su opinión, y aquí se ha metido en un montón de problemas, ¿no? Por el tipo de drogas, de medicinas que él cree que son las mejores para combatir esto. Mientras aquí en México pues se le ha dejado al doctor Gatell y a otros especialistas que ellos sean los que hablen, ¿no? Esa también es una diferencia importante. Pues Mario Campa, te agradezco muchísimo que nos tomaras la llamada y gracias a ustedes. Espero que después podamos continuar platicando de otros temas que seguro van a seguir surgiendo en estos días. Por supuesto, quedo a sus órdenes y les mando un saludo a todos a la sana distancia, ¿no?
Ahí está, amigos, Mario Campa, economista, docente y asesor en políticas públicas. Aquí las voces son las que hablan. Se los he dicho muchas veces. Una no tiene que ser experta en todo. No podemos ser como los senadores, que se creen expertos en todo cuando no lo son. Y está bien que no lo sea. De verdad, acéptenlo. No son expertos. Está bien. Recurramos a los que lo son. Cada uno tiene un área de experiencia. Explótenla. Como dice el dicho, el que mucho abarca poco aprieta, algo así, ¿no? Bueno, creo que por ahí va. No soy tan buena para los refranes y ustedes yo sé que sí. Yo soy Meme Yamel, amigos, y nos vemos mañana a las 9 de la noche aquí en Acústica, Televisión y Radio, en el canal 79 de Easy. En radio nos escuchan por el 1150 AM en la Ciudad de México, 1120 AM en Guadalajara y 600 AM en Monterrey. Ya saben que decir la neta a nosotros no nos cuesta, así que síganos en redes sociales como La Neta Networks, La Neta Noticias en YouTube y sigan compartiéndole, mis amigos. Hay que hacer banda porque esto se pone de a peso. Adiós.